Buen día República, buen día para todos, buen día a la República Oriental del Uruguay y todos aquellos que la constituyen dentro del territorio nacional y todos aquellos que la constituyen fuera del territorio nacional. Cantidad de hombres y mujeres que viven fuera de nuestro país y que siguen siendo República Oriental del Uruguay. Así lo voy experimentando, lo voy comprobando día a día a través de las redes sociales, un montón de oyentes, de amigos, de amigas desde el exterior que siguen con muchísima atención este programa que, bueno, se va dedicando al análisis profundo de distintos temas que hacen precisamente a la realidad nacional. Es un programa periodístico en el que nos abocamos a pensar el país, a repensarlo, si vos querés, a ver lo que tenemos y ver lo que podemos hacer. Y muy particularmente en esta coyuntura histórica de un cambio de gobierno a partir del año 2020, bueno, con una coalición que yo llamo coalición republicana y que aporta otro sello político, más allá de las afinidades que podamos tener precisamente con esta gestión de gobierno, el porcentaje de afinidades, de críticas, que es muy importante en democracia tener esa capacidad crítica y aportar masa crítica, pero no cabe duda que estamos hacia otro rumbo de país respecto a lo que ocurría hace 15 años atrás. Y por ahí viene este tema, ¿no? De formar opinión para una sociedad más libre y democrática. Y dentro de los columnistas que aportan, que dan sus aportes para ir formando esa opinión, precisamente en el discurrir del programa semana a semana, contamos ya hace un tiempo con la presencia del licenciado Eduardo Abeña, a quien agradezco sinceramente un montón y es un gusto conversar con él sobre temas profundos, sobre temas que para muchos de pronto pueden ser, si vos querés, hasta discusiones bizantinas, ¿no? En Bizancio, por allá por el siglo XV, se discutía el sexo de los ángeles cuando estaban por ser invadidos por los otomanos. De ahí la expresión discusión bizantina, es decir, esa discusión que no tiene asidero en la realidad, que no tiene ninguna utilidad, precisamente es la metonimia, ¿no? La discusión bizantina. Y quizá hay temas que parezcan ser de discusión bizantina, cuando en verdad no lo son. Y ahí está el tema de formar opinión, de escarbar más, de buscar más, precisamente en el sentir democrático, en el sentir republicano de nuestra sociedad, de nuestro país. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Un buen día, Rubén. Gracias. Como siempre, saludos para ti y para toda la audiencia. Estamos Sí, clásicos hoy, con tiradores, camisa, muy bien vestido, Eduardo. yo siempre uso tiradores. ¿Ah, sí? Toda mi vida, sí, sí. Es como me siento cómodo. Mirá, nuestro Este, amigo Aldo que nos escucha desde Cataluña se va a sentir muy contento porque tiradores todos los días, me manda imágenes. Él trabaja sí, haciendo sí, transporte de camiones absolutamente y con todos el los días. Si hermano. no los ves es porque estoy con un buzo puesto y están debajo, pero yo siempre, absolutamente siempre uso tiradores, salvo por supuesto con short o cosas por el estilo. En verano de pronto no, pero No, en el claro, resto del tiempo con pantalones siempre uso tiradores. claro, claro. Mira, habíamos estado en las charlas anteriores, bueno, comenzamos con el tema del BPS, después llegamos al tema de la deuda externa y Mm. vimos que las dos cosas tienen un factor común. Ese factor común es la tendencia a lo que podríamos llamar patearla para adelante. O sea, ¿por qué vaciamos el BPS? Porque la pateamos para adelante, nos gastamos la plata, nos patinamos la plata Mm. sin pensar en el futuro. Y la deuda externa no es otra cosa que eso mismo, o sea, es que la siguiente generación se encargue. Si bien siempre estamos tendiendo a echarle la culpa a los políticos, no debemos olvidarnos de que somos los ciudadanos los que ponemos a políticos que toman esa decisión en ese lugar, porque Mm. podríamos votar otros políticos. Pero ¿y Un cuáles? ejemplo, Si no hay más, si no tenemos bueno, muchos políticos. eh, Es a lo que ver, hay, Valor, diría por ahí el sí, estimado bueno, Alberto, ¿no? ese es un problema. Bueno, pues quizá tendremos que encontrar otros, algunos que nos digan la verdad, porque hay un ejemplo que es bien clásico. Cuando un político te dice, vamos a subir el salario real. Fantástico, qué notable. O sea, todos vamos a ganar más plata. ¿Alguna vez escuchaste a un político decir, vamos a subir la productividad? Qué tema, ¿eh?
¿Qué tema, Sí, no? Porque, ¿qué sí. significa? A ver, vamos a pensar un poco en términos del inversionista que puso la fábrica, el que puso el capital para Mm, poner a esa fábrica a funcionar. mm, Eh, Bárbaro, le vamos a subir el salario real a la gente. O sea, yo voy a tener que sacar más plata, voy a tener que pagar más plata en salarios para producir, yo qué sé, no sé, el auto, por decir mm, algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las armadoras de automotores. Ah, qué bárbaro. ¿Y dónde va a salir esa plata? Existe la fantasía de que esa mm, plata va a salir del bolsillo del dueño de la fábrica. O sea, va a ganar menos porque el señor gana demasiado. mm, Pero la realidad mm. es que ese señor está por irse del país, porque en este país gana muchísimo menos de lo que podría ganar en cualquier otra parte, y para él la ecuación es muy sencilla: si no gana plata se va, porque el dinero está para generar dinero, las Sí. empresas no son la Madre Teresa de Calcuta, las empresas funcionan sobre la base de ganar dinero. Por suerte, Entonces, ¿no? Porque si fuera la Madre Teresa de Calcuta, estamos todos en el pobrismo total. No digo por la Madre Teresa de Calcuta, sino que no es comparable una actitud con una actitud empresarial. Me detengo acá un absolutamente. poquito. Evidentemente, por lo que estás diciendo, el movimiento de capitales, la actitud de las empresas es eminentemente racional. ¿Y a qué me refiero con Obviamente. racional? Y que está siempre obedeciendo a la lógica y la razón de las utilidades, del rendimiento, de la rentabilidad, de la posibilidad de amortizar inversión, es decir, de recapitalizarla y esa inversión convertirla en ganancia. Y bueno, y eso hace sustentable la actividad empresarial. Acá nunca se habla de ese tema, ¿no? En este país no. Yo No, no escucho hablar de eso. entonces, cuando el político dice, bueno, vamos a subir el salario real, pero no está hablando de la productividad, lo que está Mm, diciendo es: yo voy a forzar a las empresas a que a usted le paguen más por seguir haciendo lo mismo. En consecuencia, eso, la única cosa posible es que o la empresa se termina yendo porque no acepta ganar menos, o de lo contrario lo vuelca en el precio del producto. Muy bien, si lo vuelcan en el precio de los productos, ¿qué ocurre? Inflación, y porque claro, la suma del precio de todos los productos es como que dice la canasta. El auto de pronto no forma parte de la canasta, pero sí la zanahoria, la lechuga y yo qué sé, sí, sí. las pilas, las eh, velas y cualquier otra cosa que usted vaya a comprar en el supermercado. Entonces, la actitud de pretender ganar más sin mejorar la productividad, es una actitud que también de alguna manera va en la misma dirección. O sea, que otro se encargue. ¿Ah? mm, Como país, cuando uno, por ejemplo, COFE, o mm, sea, los empleados públicos, que son una enorme masa salarial, es la masa salarial más importante del país. sí, Cuando le dicen, bueno, queremos que suba el salario real, ¿eso qué significa? Eso significa una de dos cosas: o que el contribuyente va a tener que pagar más impuestos, sí, o que se lo vamos a cargar a la deuda externa. O sea, sí, otra vez nuestros hijos son los que van sí, a pagar el pato, porque claro, la deuda externa lo que estamos claro. haciendo es patearla para adelante. Por eso digo que acá hay como una cuestión recurrente. O sea, el Mm, problema de fondo es que no estamos entendiendo que cuando nosotros disfrutamos más de lo que producimos, lo que mm, estamos haciendo es cargar al que sigue. ¿Ah? sí. Entonces, y esa es la actitud que nos ha Mm, llevado al pozo, porque eso es lo mm. que nos vació el BPS y eso es lo que nos endeudó. Lo Es estamos decir, viendo ahora, seguimos, Eduardo, con el reclamo, por ejemplo, de AEBU para recuperar el salario real, ¿no? exacto, Todo el tiempo es ese loop, como tú decías, ese tema recurrente de hablar de recuperar salario real, de mejorar el salario real, de llegar al salario real, de incrementarlo, pero y además, por lo general, tú mencionaste COFE, también está relacionado al empleado público, eso se va a traducir en impuestos, es a través de la transferencia de impuestos que ese salario se puede hacer incremental, porque el Estado no es una empresa que produce, que no produce riquezas. ¿No te sí, y en parece ese que todo esto sentido, que estamos hablando se ha enfatizado muchísimo en estos últimos 15 años? ¿Qué quiero decir con esto? Se ha enfatizado esa forma de pensar la economía. sí, sí, Que, claro. hay que subir los salarios, vamos a las Bien, negociaciones colectivas para mejorar el nivel salarial, pero nunca escuchamos hablar de la rentabilidad de las empresas, nunca escuchamos hablar de la relación utilidad empresarial y masa laboral, bueno, y nivel salarial. No, creo que esto, tiene que ver con una cultura política y económica.
Por supuesto, ese justamente es el punto. Ahí, en ese rumbo han ido todas estas charlas. O sea, en general se tiende a echarle la culpa solo al político y el político no hace otra cosa que reflejar lo que la ciudadanía quiere. O sea, porque en definitiva, nosotros somos los que elegimos a los políticos que nos terminan mintiendo o que nos terminan no haciendo ver cómo son las cosas realmente, que es lo que estamos intentando mostrar aquí. Fíjate una cosa, mira qué interesante. Se supone que todas estas cuestiones van a favor de la gente. Entonces, miremos un caso, Adeón, por ejemplo. Adeón hace paro, nos tapa de basura. Estamos 15 días, 20 días juntando basura en los tachos, las ratas invaden Montevideo y uno dice, bueno, muy bien, a ver, ¿cuál es la ecuación aquí? Y bueno, la ecuación es que estos señores quieren ganar más plata. ¿Pero de dónde sale esa plata? Resulta que un jubilado que tiene una casita, que la pudo hacer con mucho esfuerzo y paga una cierta contribución que apenas la logra pagar porque le sale carísima, porque su jubilación es un desastre, resulta que esa jubilación, esa contribución de pronto de, yo qué sé, no sé, 15.000 pesos por decir algo, en una casita, si es que le dan ese aumento a la gente de Adeón, va a terminar siendo en vez de 15, 17. Una de dos, o la pasamos a que sea 17 o de lo contrario la Intendencia también se endeuda, porque la Intendencia es el otro organismo del Estado que ha ido adquiriendo, si usted mira lo que son las gráficas de la deuda de la Intendencia, son escandalosas. Sí, sí. Ayer lo decíamos, ayer lo decía. Por ejemplo, la intendencia que entrega el Partido Colorado, antes de que empezaran las intendencias del Frente Amplio, tenía un presupuesto de 73 millones de dólares por año y dejó un superávit de 13 millones de dólares. Era otra época, se dirá, habría que ver todo lo que se hizo en esa época. Pues bien, a partir de Tabaré Vázquez, la Intendencia incrementa notoriamente su presupuesto, ya deja deuda, deja déficit Tabaré Vázquez, un déficit importante, y a partir de ahí hay una carrera deficitaria de intendente a intendente, como si se pasaran la posta a ver quién deja más déficit, y se llega a un presupuesto actual de más de 700 millones de dólares por año. La intendencia recauda más de 700 millones de dólares por año, con un déficit actual que ronda los 300 millones de dólares, y a su vez, uno se entera, yo revisando esas estadísticas, es un tema que seguí hace muchos años, entre el 85 al 90% de ese presupuesto es para pagar salarios. Para pagar Sí, salarios y los gastos corrientes, digamos, ¿no? Los gastos de funcionamiento. Es ¿sabes decir, la cuántos son? Intendencia nos está cobrando a nosotros para tener una Intendencia con empleados. Esa ¿Sabes es la cuántos lógica. son? Sí, como Hoy hay el 11.000, 8.000 directos, 92% soy. hoy 92, bueno, 92%. 92%, solo un 8% se dedica a obra. 92% es la masa salarial. O sea, en otras palabras, estamos manteniendo un montón de gente y esa gente cada tanto dice, ah, no, no, yo gano poco, yo quiero ganar otro poco más. Y ese poco más sale de la pobre maestra, es decir, sale de la gente humilde, porque en definitiva los que están pagando esas contribuciones Sí. son todos los montevideanos. De la Entonces, una de maestra, dos, del conductor del ómnibus, pero también sale todos, del esforzado pequeño almacenero del barrio, la que puso una todos, mercería, el cotillón, que son fuente de trabajo, porque cuando hablamos de absolutamente. pymes y mini pymes, ¿no? Que decimos que el 72% de las empresas empleadoras son pymes y muchas mini pymes, estamos hablando de esa gente que está triturada por los impuestos, que no da más. Exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, a usted que gana una miseria y que vive a duras penas y que no llega a fin de mes, no, usted me tiene que pagar otro poquito más. ¿Y para qué? Para pagarle más a sueldos, porque hay que ver lo que son los sueldos de Adeón. Es decir, cualquier empleado de la Intendencia te gana 50, 60, 70, 80, 100. O sea, ganan unas enormes cifras en comparación con lo que es el promedio de los sueldos privados, ¿tá? Y piden más. Y ese más sale una de dos, no de la productividad, porque no están diciendo, mire, usted me sube un 5% el sueldo si yo recojo un 10% más de basura. Ah, ¿Me bueno, explico? claro, claro. Esa es la Eso sería relación otra que cosa. siempre Eso hablamos sería otra contigo. cosa, porque Hay una si yo relación recojo salario-utilidad.
O Claro, salario, trabajo, por ejemplo, ¿no? Eso se hace en las claro, empresas. Por ejemplo, por los supuesto. famosos estímulos empresariales que están contemplados en el derecho laboral. ¿En qué consiste? Bueno, el ejemplo más claro es el que vemos por ejemplo, en una empresa muy conocida como es McDonald's, ¿no? Yo la nombro. Entonces está el empleado del mes, pero eso es a nivel empresarial, a nivel general. Es el empleado que le dio mayor rendimiento a la empresa por tal creatividad, porque se le ocurrió tal cosa, porque se abocó a muchas horas de trabajo mejorando tal aspecto que había que mejorar de la empresa, porque es un gran vendedor o vendedora, pero se le está premiando porque le está dando más utilidades a la empresa. Está Sí, sí, generando además mejor imagen pública, que también importa mucho a lo empresarial. por supuesto. Y, Entonces, y eso, la conclusión a la que llegamos entonces es que vamos por un camino incorrecto en el cual la seguimos pateando para adelante, porque en el fondo, siempre termina siendo eso. O sea, queremos pasarla mejor ahora y que el que sigue se las apañe, que se las arregle. O sea, si tiene deuda, bueno, no es mi problema. O sea, yo quiero ganar más. Ese es un poco la filosofía. Pero bueno, hoy quería dar un pasito más, porque la idea es que en cada programa avancemos otro pasito. Y lo que quiero es tratar de encontrar dónde están las raíces de ese, digamos, desacoplamiento entre lo que debería ser, entre el pensamiento, lo que deberíamos darnos cuenta y lo que realmente hacemos, cómo actuamos. te lo puedo poner en estos términos, Eduardo. El desacople que hay entre el mundo real de la economía, el Sí, mundo sí. real, que hay infinidad de ejemplos. Yo el otro día en mi editorial di al pasar el ejemplo Silicon Valley, pero ahí está lleno de ejemplos. La empresa Starbucks, por ejemplo, la de café. Puedo contar cómo se hizo esa empresa. Y por otro lado, bueno, el desacople que hay entonces respecto a ese mundo real y por qué, serían las causas de ese desacople en nuestro país, que vivimos en un mundo paralelo. Yo acá pongo muy el énfasis o los acentos en sindicalismo uruguayo y una izquierda organizada que además tomó el país durante 15 años, lo gobernó, y hoy ya estamos con más de 30 años de gobierno en Montevideo y a su vez también incorporado Canelones, otro departamento muy urbanizado que hace ya lustros, ¿no? Que está gobernado también por la misma fuerza. Y eso genera una cultura determinada, eso no es en vano, se paga un precio histórico. Correcto. Justamente por ese lado vienen los tiros. O sea, lo que quería que razonemos un poco. Fíjense una cosa, si en la escuela el muchachito grandote y tonto que agarra los piñazos a todos y les obliga a hacer cualquier cosa, está mal visto. Es el patotero, o sea, es el que, de alguna manera, el bruto Sí, que se aprovecha de los demás porque tiene fuerza. ¿Sí? Y sí. eso, todo el mundo, es decir, genera repudio inmediatamente, o sea, todo el mundo lo mira mal. Sin embargo, fíjate qué curioso. ¿Qué significa, por ejemplo, por qué los mejores sueldos del Estado están, por decir algo, por ejemplo, en ANCAP y no en las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas no pueden hacer paro, por ley no pueden hacer paro. Claro. ANCAP te para y te para el país porque te deja sin combustible. ¿Y sí? ¿Por qué los de ADEOM ganan tan bien? Mm. Y los de ADEOM ganan muy bien porque A si EBU paran, te también, paran, ¿no? Te iba a y decir, te para paran el la aire. banca pública ahora en plena actividad turística y bueno, También, o sea, los bancos paran, te paran el país. claro. Entonces, es decir, ¿dónde radica la fuerza sindical? La fuerza sindical radica en el daño, digamos, que puede provocar el hecho de que se detengan. El poder de daño que tiene, claro. Exactamente, la capacidad de daño. De Sí. hecho, es tan así que generalmente se aprovecha el momento crítico para Ujú, en ese momento hacer el paro. Los ujú. paros suelen tener un carácter extorsivo. Exacto. Voy a dar un ejemplo práctico. No voy a mencionar la empresa, pero lo que voy a decir es un ejemplo real, completamente real, 100% real. Mm, Si alguien, algún oyente quiere saberlo, pido permiso a la empresa para difundir el nombre. ajá, Hay una empresa uruguaya que compró un horno que costó $1 millón en el exterior y lo montó para cumplir una cierta función, no la voy a decir porque ahí quedaría claro cuál es la empresa, ¿no? ujú, Ese horno se montó, está listo para funcionar
y lo pusieron a andar en total 3 veces. Ese horno tiene una peculiaridad. Hay muchos hornos en la industria que tienen la misma peculiaridad y es que no se puede parar. Cuando se para, por las características del horno, el revestimiento del horno se estropea y cada vez que tú lo detienes lo tienes que volver a poner. Por tema de temperaturas, ¿verdad? Dilación, Por resquebrajamiento. temas técnicos. Son temas Y físicos, de física, ¿no? son temas de física, son temas técnicos. Sí. Entonces, eso está previsto que se detiene, por ejemplo, una vez al año para mantenimiento y nada más. Porque no se puede parar, porque cuando se para hay que hacer una operación importante, hay que estar una semana trabajando en él para poderlo poner a andar. Claro. Bueno, ese horno funcionó aquí en Uruguay 3 veces. ¿Y por qué? Porque lo ponían a andar inmediatamente, yo qué sé, 5 horas después, 10 horas después, el sindicato de paro. Claro, De paro. claro. Nosotros queremos un, yo qué sé, 20% más. No, muchachos, digo, a ver, no existe eso. No. Si no paramos. Sí. Y paraban, con lo cual Sí. el horno lo detenían, con lo cual la empresa, un grave daño. A la semana, a las 2 semanas, revisten el horno de nuevo, hacen todo el trabajo, ponen todo, preparan todo, prenden el horno otra vez. Paro. Otra vez. Esos son paros extorsivos. Claro, claro. Porque claramente la empresa recibe un enorme daño del hecho de que ese horno se detenga y los empleados lo saben, porque obviamente conocen la operativa de la empresa, y lo que está ocurriendo entonces es que ese paro es extorsivo. Los paros extorsivos deberían estar prohibidos por ley. O sea, debería existir un mecanismo por el cual el empresario se presenta a la justicia y dice, mire señores, a mí me están haciendo esto. Sí. Y eso debería significar para los que lo organizan cárcel. Vamos a decir las cosas como Sí, son. sí, 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 Porque, sí. es decir, eso es muy parecido al patotero que en el recreo de la Y escuela agarra es así, piñazos a todo el mundo. O sea, es yo soy así. fuerte y te agarro a piñazos y chau y te jodés. Sí. ¿Ah? En el fondo, esto es lo mismo. O sea, yo soy poderoso. Cuando Montevideo tiene 30 días de paro de Madeón, como ha llegado a pasar, y estamos con tapados de basura que ya no sabemos dónde la vamos a meter y las ratas se adueñan de la calle. Y ¿Qué tuvo es que salir eso? del ejército, ¿no? Además, después Tuvo que pedimos que el salir del ejército ejército. salga. Explícame qué es eso. Eso es un paro extorsivo, porque Claro. la salud de la gente está siendo afectada y los tipos no les importa. O sea, son patoteros, es la misma mentalidad de patota, la misma mentalidad de patota que en la escuela condenamos, o sea, condenamos Sí, sí, al bruto, al gandulón que se cree, al al prepotente, ¿no? Porque el exactamente, patotero más bien es el que bueno, son patoteros, trabajan en grupo, ¿no? El patotero es el que trabaja en equipo. Como está el tango, el patotero sentimental, ¿no? Sos muy fuerte en la patota y sos tan débil cuando estás solo, ¿no? Por ahí, es exactamente. decir, Entonces, eh, la pe- actividad, o sea, quiero dejar claro de que no es que yo esté contra toda actividad sindical. O sea, a ver, está claro de que los trabajadores se pueden organizar, es constitucional, está en la sí, 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 Constitución sí, además lo protege sin duda, especialmente sin duda. y Sí. es entendible, y está todo bien, pero está todo bien dentro de ciertos límites que tienen que ver justamente con el abuso, porque Claro, está muy claro. bien de que a ver, en el recreo de la escuela, jugando al fútbol, alguno tranque un poquito fuerte. O sea, a ver, Sí, hay sí, límites para las cosas. Una sí, cosa sí. es un juego un poquito bruto y otra cosa es agarro un palo y te lo doy por la cabeza y te quiebro el cráneo. Es decir, Seguro, en el caso, por ejemplo, de la empresa que mencioné, nunca más se prendió el horno. Hay una seguro. inversión de $1 millón tirada a la basura. Claro, ¿Escuchás lo que te claro. digo? Tirada Sí, a la sí, basura. sí. ¿Sabés Sí, lo que sí, le sí. cuesta a la empresa? Ponete a Claro, pensar, $1 millón en intereses claro. rinden, o sea, en cualquier ocasión. Estamos Sí, hablando de, sí. es decir, es dinero perdido, porque no es que cuando vos dejas $1 millón parado, ese $1 millón parado es un clean caja de todos los meses, porque Claro. si lo sacaste como deuda, Sí, eh, Eduardo, una persona con un mínimo de racionalidad recibe un dinero X de esa cantidad o menos, qué sé yo, $500.000, $200.000. Bueno, ¿qué hago con este dinero? ¿En qué lo invierto? Es lo primero que uno piensa, ¿no? ¿En qué lo invierto? ¿Lo invierto en ladrillos?
lo invierto en propiedad para vender y alquilar, que es uno de los típicos negocios y es rentable y es seguro. Lo invierto, lo dejo en el banco, abro una cuenta, me va a generar intereses, ese dinero no lo toco y me genera ciertos intereses. Hay muchas formas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí está planteado en este ejemplo lo que siempre hablamos, que es el derecho de propiedad privada, que está establecido por la Constitución de la República. Cada uno de nosotros es libre, totalmente libre, y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le plazca, lo que le parezca mejor con su dinero o con su casa. Eso es propiedad privada. Ahora, cuando una agrupación, un movimiento sindical se mete con la propiedad privada, te la patotea la propiedad privada, te la ocupa, ¿no? Te hacen una ocupación, un copamiento, como se hacía en las empresas. Cuando te paran en momentos claves de productividad, cuando te paran, como tú decís, sabiendo de que eso se complica con el horno. Lo vimos con la refinería de ANCAP, ¿no? Pararon mal esa refinería, lo que le costó a todos nosotros, lo que nos costó restablecer todos esos reactores. Bueno, evidentemente estamos hablando de una cultura realmente que va para otro lado y no va para el lado de la evolución real de un sistema de mercado, un sistema de inversión, de productividad. Yo creo que este Sí, tema da para seguirlo, porque estamos por hablando de supuesto, algo pero que está en la genética del país, ¿eh? Y está en la sí, genética de una izquierda que ha crecido mucho, que ha gobernado 15 años, que tiene a Montevideo, la tiene de rehén, nos tiene de rehén, porque hay ujú, fanáticos religiosos de esa fuerza política que la siguen votando inconsultamente, sin masa crítica, lo mismo Canelones. Bueno, entonces hay que realmente revisar todo esto. Y respecto al sindicalismo que tú decís, yo hace tiempo vengo pregonándolo y lo hacemos desde nuestra organización y vamos a seguir profundizando este tema. Eso que tú decís es muy importante. Por ejemplo, establecer por ley dónde, dónde están los derechos sindicales reales y cuándo se aplican con veracidad y con legitimidad, ¿no? Pero también legalmente visualizar la distorsión, cuando se sí. distorsionan esos derechos, ¿no? Porque acá estamos hablando de eso, de patologías del ejercicio de la Sí, huelga, por ejemplo. y nos está faltando un elemento más que con el cual intento cerrar, que es el hecho de que eso no es aislado. O sea, esa actitud sindical patotera, la del grandulón que le pega a los chiquilines en el recreo, no es de un solo grupo, sino que eso está unido en lo que hoy por hoy se conoce como el PIT-CNT, Mm. que yo le llamo directamente PIT-CNT-FA, todo junto, porque Mirá, es una misma cosa. sos del No, mismo no equipo encuentro semántico, una entonces. diferencia, no encuentro una diferencia real entre una cosa y la otra. De hecho, ahora el presidente es el mismo, así que es decir, hicieron ahí un arte de vivirlo que a veces yo Ajá, eh, sí. muevo La el mosqueta. vasito a ver Sí, dónde sí. está, dónde está la moneda. Hacemos Ujú, un juego de la mosqueta y ujú, tenemos la moneda ahora debajo de otro vaso, pero que en ujú, definitiva es el mismo vaso. sí, Y es una, actividad, una acción coordinada. Es decir, no totalmente, es totalmente. que, o sea, es decir, lo que estamos hablando no es de una cosa de un sindicato que se le ocurrió salirse de cauce, sino Mm. que es algo Sistemático, es orquestado. una práctica ya sistemática, ¿no? Sí, pero además Es así, orquestada, organizada. orquestada, O sea, organizada, sí. tiene ¿Te un parece ir plan con de ese todo. tema, Eduardo, en la próxima? Ir para ahí, los síntomas de cómo está orquestada esa práctica sindical, dónde se visibiliza digamos, qué sistemática, desde dónde está orquestada también, hay que ver muchas cosas ahí. ¿Es solo nacional o hay fuerzas detrás, más poderosas que organizan este sindicalismo? Este sindicalismo sin personería jurídica que no rinde cuenta de sus recursos económicos, no sabemos qué economía manejan, qué finanzas tienen. Esas finanzas están en cuentas, en cajas de ahorro o en otras cuentas bancarias a nombre de los propios sindicalistas, por ejemplo. Eso mucha gente ya lo sabe. Te tengo que dejar, Esto, Eduardo, porque viene ya el diputado Gianoli, que le prometí conversar con él de otro tema que tiene que ver también con esto, ¿no? La intendencia, su presupuesto. ¿Y qué pasó con estas inundaciones? ¿Por qué se inundó tanto? Sí, el cambio climático, está bien, es cierto. Hay una causa natural. Hay algo así como eso que se dice en seguros, que es una decisión de Dios, digamos, ¿no? Se dicen seguro que es algo que es imprevisto, bueno, hasta cierto punto. Pero hay mucha cosa a ver, que no es así, que tiene que ver con la obra humana o con lo que no se hizo, más bien, con lo que no se hizo. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. gracias a ti, un abrazo a Buena todos. jornada. Nos vemos la semana que Igual viene, para si Dios todos. quiere.
el licenciado Eduardo Aeña, conversando con nosotros de temas bien profundos, las transformaciones que el país realmente necesita. Vamos a una pausa, Damián, y vamos a conversar con el diputado Gabriel Giannoli. Quédate ahí.